una pena que no pudieron estar nuevamente en esta clase virtual, pero pues, tengo el deber. Tenemos el deber como universidad de darle continuidad a la clase. Y la clase va a ser muy breve por el hecho de que no se pudieron conectar ustedes. Y vamos a hablar, o bueno, vamos a hacer una recapitulación en donde hemos visto que la investigación en derechos humanos, ya lo dijimos en la clase pasada, no se caracteriza por una metodología o un análisis disciplinario específico, y entonces llegamos a la conclusión que se trata más bien de un objeto de estudio. Y es que, en efecto, lo que identifica a una investigación en materia de derechos humanos es la delimitación del objeto de estudio, que puede abordarse de distintas disciplinas a partir de diferentes metodologías, como lo son los estudios jurídicos, la teoría política, la ciencia política, la sociología política y jurídica, la antropología jurídica y política, las relaciones internacionales, la historia, incluso los estudios de política pública. ¿Cuál es el siguiente paso o a qué vamos después? Bueno, vamos después en delimitar el objeto de estudio de los derechos humanos, porque ya dijimos la clase pasada, en principio son, sí, efectivamente normas, pero también son relaciones políticas y sociales que se manifiestan en diferentes combinaciones. ¿Qué pasa aquí? Entre estados, así como entre estados y órganos supraestatales, para lo cual el análisis desde las relaciones internacionales ha resultado relevante. También se da entre órganos estatales y supraestatales, como las sentencias relacionadas con México y que son muy recientes ante el sistema interamericano de derechos humanos. Y fíjense, estas sentencias, su efecto, no, su fenómeno, no solo es jurídico, sino también político, además de ser un objeto de análisis de las relaciones internacionales. De ahí también viene la relación entre órganos estatales, como la relación entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La siguiente relación es entre órganos estatales y los ciudadanos, ¿mediante qué? Mediante la emisión de leyes, de formulación de políticas públicas o de sentencias. Hay algo importante, otra relación importante, que es entre los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, ojo, nacionales e internacionales, con organismos estatales y transnacionales, y ejemplo de esto es la demanda de agua de las mujeres Mazaguas, o la demanda de liberación ante la criminalización de las protestas por el movimiento de Atenco, las diversas mesas de diálogo y comités ciudadanos o los informes sombras frente a los organismos internacionales. Y por último, está la relación entre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil mediante la conformación de redes y de estrategias conjuntas de defensa de derechos humanos. Si bien en cada una de estas relaciones se construyen y aplican normas formales e informales de instituciones y organizaciones de formas simbólicas e institucionales de poder y de reglas incluso de mitos sociales, lo cierto es que hasta mediados de la década de 1980, las ciencias sociales se interesaron en el fenómeno de los derechos humanos y con distintos grados de intensidad. Ahora, para hacer un estudio en materia de derechos humanos, una pregunta, ¿deben de considerarse todas las relaciones político-sociales desde la disciplina mencionada? No, yo creo que no. La respuesta es rápida. Yo creo que no, no es necesario tener en cuenta todas esas relaciones ni hacer un análisis multidisciplinario, aunque, estimadas alumnas, sí supone un grupo amplio de investigación, así como un proyecto de mediano o largo plazo. No es forzoso, y eso quédenselo muy bien, no es forzoso que toda investigación en materia de derechos humanos debe incluir todos estos aspectos y herramientas analíticas. De todo esto que vimos la clase pasada y con esta conclusión, y con este tema bastante ligero, debemos de tener 3 puntos para continuar con las clases que les van a quedar pregrabadas. Primero, lo que determina que una investigación sea materia de derechos humanos no es una metodología ni un análisis disciplinario específico, sino la construcción de
y delimitación del objeto de estudio. Lo segundo, los derechos humanos son normas y como tales se estudian desde el análisis jurídico, que incluye tanto la teoría jurídica como el análisis dogmático. Y por último, los derechos humanos son también relaciones y procesos sociales y políticos y como tales pueden ser estudiados por cualquier otra disciplina de las ciencias sociales a partir de sus diferentes métodos de análisis. De estas tres premisas que les estoy compartiendo como conclusión, voy a dividir lo que resta de la reflexión de las clases siguientes en la medida en que tengan ustedes en mente y fijo que la principal característica de una investigación de derechos humanos radica en la delimitación de su objeto de estudio, por lo cual las siguientes clases va a ser, o mejor dicho, la vamos a dedicar a revisar qué es y cómo se construye su objeto de estudio y de derechos humanos propiamente. En particular, ¿en qué consiste la investigación aplicada en esa materia y que deberán realizar algunos centros de investigación, incluso ustedes como futuras profesionistas? Y a partir de esta delimitación, ¿cómo se construye un problema de investigación? Siguiente clase pregrabada, vamos a analizar esta propuesta de análisis jurídico de los derechos humanos y para hacerlo daremos cuenta de los principales instrumentos desarrollados por el derecho, en particular desde la teoría jurídica de los conceptos fundamentales de los derechos humanos. Y finalmente, en la última sección, se examinarán dos propuestas propias ya de las ciencias sociales, que es las reglas del análisis empírico causal y el estudio de los procesos políticos. Hasta entonces, estimadas estudiantes.